Pasar lista. Darlin Acevedo. Presente, profesor. Adrián Ahumada. Emerson Arrieta. Presente, profesor. Jesús Anaya. Presente, profesor. Sailet Anturi. Presente, profesor. Camilo Ardila. Presente, profesor. Valentina Balseiro. Mauren Vuelvas. Presente, profe. Dayana Castillo. Carmelo Cruz. Presente. Henry Gutiérrez. Presente. Jesús Guzmán. Presente, profe. Valentina Jiménez. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Juan López. Presente, profesor. Ralph Lugo. Presente, profesor. Andrés Mercado. Presente, profesor. Juan Montiel. Edwin Orozco. Chiley Ortiz. Laura Ospina. Presente, profe. David Pérez. David Pérez. Andrea Romero. Presente, profesor. Adrián Romero. Presente, profesor. Jesús Romero. Presente. Andrés Romero. Presente, profesor. Daniel Romero. Presente, profesor. Mario Salón. Presente, profe. Vanessa Solano. Presente, profe. Carlos Tamayo. Dailan Vargas. Presente, Carlos Tamayo, profe. Dailan Vargas. Julio Vidal. Presente, profesor. Schneider Salsa. Schneider. 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 ¿Qué le pasa a Schneider? Que lo sentí en el chat que no está conectado con el curso. Porque a estas alturas no sabe el correo del curso. Preocupante. Adrián Ahumada. Presente, profesor. Valentina Balseiro. Dayana Castillo. Juan Montiel. Edwin Orozco. Chiley Ortiz. David Pérez. Dailan Vargas. Schneider Salsa. Bueno, cerramos entonces por el día de hoy la asistencia. Si alguien llega, pues lo incluimos. Vamos entonces, señor. Valentina Balseiro está teniendo problemas de conexión y por eso no ha podido conectarse. Balseiro. Bueno, vamos entonces, ya cerramos aquí la primera parte que tiene que ver con la hidrostática. Entonces ahora vamos a trabajar
un segundo tema que son los fluidos en movimiento. Entonces, vamos hoy a clasificar ese movimiento de los fluidos, cómo se clasifica de manera genérica. Vamos entonces a hablar de la clasificación de los flujos. Se dice entonces que un flujo es permanente. Vamos a hablar entonces qué es un flujo permanente. Es aquel en el cual las características con respecto al tiempo en un punto permanecen constantes. Si yo tengo que P es una propiedad característica del punto, como puede ser la presión, la velocidad, entonces la variación de esa propiedad P con respecto al tiempo es igual a 0. Cuando esto sucede, entonces estamos diciendo que ese fluido es un fluido permanente, o sea, sus características en un punto determinado no varían con respecto al tiempo. Aquí tenemos la derivada de esa propiedad con respecto al tiempo es igual a 0. El flujo no permanente. El flujo no permanente es la negación del flujo permanente, o sea, cuando las características en un punto determinado del fluido varían con respecto al tiempo. En la naturaleza es muy difícil que nosotros podamos encontrar un flujo permanente. La mayor condición para un flujo es que sea no permanente, o sea que sus propiedades en un punto varíen con el tiempo. El caso hipotético, el caso ideal es el flujo permanente, o sea que el flujo es permanente, es una condición ideal porque realmente todos los flujos son no permanentes en la naturaleza. Nosotros para poderlos estudiar, poderlos analizar, creamos ciertos ideales y ciertas condiciones teóricas. Una de esas es que el flujo sea permanente. Otra clasificación del flujo es que el flujo sea uniforme. ¿Qué significa que el flujo es uniforme? Se dice que un fluido es uniforme cuando el vector velocidad es idéntico en cualquier punto. Así yo tengo, por ejemplo, un tubo, ¿sí? Y dice que el vector velocidad es del mismo tamaño en cualquier, pues igual en cualquier parte. O sea que independientemente de donde esté, este vector velocidad va a ser igual. ¿Sí? Este es el espacio. La variable espacio es esta. Y si la variación de este vector velocidad, si su variación con respecto al espacio es igual a 0, entonces estamos hablando de que el flujo es uniforme. Entonces el flujo es uniforme cuando el vector velocidad es idéntico en cualquier punto. O sea, cuando la velocidad no varía con el espacio. El flujo es no uniforme cuando la velocidad varía en cualquier parte con respecto al espacio. Entonces, la variación de la velocidad con respecto al espacio es diferente de 0. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo van a ser entonces los flujos en la naturaleza? Lo más probable que vamos a encontrar es que sean flujos no permanentes y no uniformes. Pero nosotros idealizamos y podemos simplificar una condición específica en determinado momento de que el flujo sea permanente. Significa que no cambia con respecto al tiempo en un punto, pero tampoco cambia la velocidad con respecto al espacio. ¿Preguntas? Hasta el momento no, profesor. Ok, entonces fíjense que vamos a tener aquí, si el flujo podrá ser permanente y uniforme. En teoría sí puede ser permanente y uniforme, ¿verdad? Permanente y no uniforme. ¿Qué significa que sea permanente? Que en un punto el vector de velocidad con el tiempo no cambia.
y que sea no uniforme significa que con el espacio sí va a cambiar. Entonces es posible que tengamos distintas magnitudes espaciales, entonces el flujo es no uniforme, pero con el tiempo, en cada punto, él permanece constante aquí, con el tiempo, pero con el espacio varía. Entonces en ese caso el flujo sería permanente, no uniforme. No permanente y uniforme. ¿Cómo sería no permanente y uniforme? A ver. Un flujo que sea no permanente y no uniforme. Yo tengo un tubo, digamos que este sea un tubo. Estamos diciendo que el flujo es no permanente. ¿Qué significa que el flujo sea no permanente? Que en un punto el flujo va a variar con respecto al tiempo. O sea, vamos a tener, por ejemplo, en un instante de tiempo dado, tenemos aquí que la velocidad tiene este valor, pero en todos los puntos la velocidad es la misma. O sea, quiere decir que es uniforme en un instante de tiempo t sub 0. Pero puedo tener un instante de tiempo t sub 1 donde la velocidad cambió, aumentó, ¿sí? Y entonces en este caso en el tiempo t sub 1 es diferente. Por lo tanto aquí tengo que el flujo es no permanente, varía con respecto al tiempo, pero el vector velocidad se mantiene constante con respecto al espacio. ¿Está claro? Este sería un flujo no permanente uniforme. Pregunta. ¿Aló? Profe, está todo claro. Bueno, entonces, el otro sería flujo no permanente y no uniforme. O sea, en este caso, tanto la velocidad varía tanto en el tiempo como en el espacio. En la naturaleza vamos a tener flujos no permanentes, no uniformes, lo más probable. Cuando se da el caso de una lluvia, por ejemplo, durante todo el tiempo el agua está cambiando velocidad y espacialmente también cambia la magnitud de la velocidad y la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Preguntas? No, profesor. Ok. Vamos entonces a ver qué pasa en el espacio. Podemos entonces decir a nivel espacial el movimiento es tridimensional. Entonces se dice que un fluido es tridimensional cuando sus características varían en el espacio. ¿Sí? Cuando sus características varían en el espacio. Tenemos que la clasificación o el movimiento del fluido se da en los tres ejes de coordenadas. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Y tenemos entonces que cuando podemos este flujo representarlo en tres dimensiones con una componente X, una componente Y y una componente Z. Entonces estamos aquí hablando de que el flujo es tridimensional. Por ejemplo, si tuviéramos aquí el vector velocidad, podemos expresar ahí en el espacio tridimensional las características del flujo. Entonces, en ese momento decimos que el flujo es tridimensional. Entonces, en la naturaleza, pues el movimiento de los flujos se da en tres dimensiones. También podemos, ya esta es una simplificación, de que el fluido es bidimensional. Y aquí tenemos un modelo.
Vamos a decir que el flujo es bidimensional cuando sus características son idénticas sobre una familia de planos paralelos. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un plano. Tenemos otro plano. Y encontramos que dentro de este plano el comportamiento del flujo es similar. Por ejemplo, que yo haga así. Acá voy a tener lo mismo. Entonces, las principales características de este fluido es que su comportamiento se da en un plano, ¿sí? Y todos los demás, yo puedo representar el comportamiento de ese fluido en un plano. Es un movimiento, un flujo bidimensional que va a tener una componente en la dirección X y una componente en la dirección Y. Entonces, bidimensional cuando sus características son idénticas en una familia de planos paralelos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe, claro. Bien, también podemos decir que el flujo es unidimensional. Todas estas son modelos, o sea, son simplificaciones que hacemos de la realidad, porque la realidad es tridimensional, la podemos representar como bidimensional y también la podemos representar unidimensional. Cuando las características varían sobre una función de tiempo y de una coordenada unilineal en el espacio, se dice que el flujo es unidimensional. El caso más característico es el de una tubería. Nosotros tenemos una tubería. Este es un tubo que tiene esta forma. Realmente, en la realidad, si yo pudiera tener una imagen de cómo es el movimiento del fluido dentro del tubo, vamos a encontrar que su trayectoria tiene componentes transversales, tiene componentes en el espacio transversales, ¿verdad? En los tres ejes X, Y y Z, pero su movimiento es predominantemente en la dirección del tubo, en el eje direccional del tubo. O sea que aquí predomina el movimiento a través del tubo. Cuando esto lo podemos representar así, entonces podemos decir que este es un fluido unidimensional. Esto es otro modelo, ¿sí?, de simplificación del movimiento del flujo, especialmente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos tuberías. Si esto es un tubo, el movimiento generalmente vamos a tener componentes en el eje Y, en el eje X, pero también vamos a tener un movimiento en el eje longitudinal. Entonces aquí hay un movimiento transversal y hay un movimiento longitudinal que va en la dirección de la trayectoria. Esta es una representación de un movimiento, un flujo unidimensional. Este es el modelo que nosotros utilizamos cuando hacemos un acueducto, cuando hacemos, por ejemplo, las redes de un edificio, ¿sí? Tenemos un edificio y diseñamos lo que llega a todos los apartamentos, la ducha, el baño, etcétera. Todo esto que viene siendo el movimiento que nosotros analizamos, lo analizamos siempre por la trayectoria, por la dirección del tubo. ¿Alguna pregunta? Este es el movimiento unidimensional. ¿Pregunta?
¿No hay preguntas? No, profe. No, profe. Bueno. Otra categorización de los flujos es el flujo laminar. Flujo laminar, como su nombre lo indica, expresa que el movimiento del fluido se da en forma de capas o láminas. En forma de capas o láminas, no necesariamente paralelo, no necesariamente paralela. La única condición es que ellas no se van a mezclar macroscópicamente. ¿Qué significa macroscópico? A ver, ¿alguien me puede decir el significado de macroscópico? Valentina. Valentina Balseiro. ¿Quién quiere contestar qué significa macroscópico? Profe, que se vea a simple vista sin necesidad de un microscopio. Ok, esa es la definición. O sea, macroscópico significa eso, que lo podemos mirar a simple vista. Y no necesariamente sigue trayectorias paralelas, sino que son separadas. Uno de los ensayos que hacemos en el laboratorio, ¿sí? En el laboratorio hacemos un ensayo sobre un tubo y a ese tubo le adicionamos un colorante, cogemos y le colocamos un colorante. Generalmente se le puede, por ejemplo, cualquier color, y lo que vamos a observar es que esto se mueve como una capa y no se mezcla con los demás, ¿sí? Esto es lo que haríamos si tuviéramos un flujo laminar. Yo coloco una marca o de un colorante y ese colorante se desplaza como si fuera una capa, sin que hubiera una mezcla entre las diferentes capas. Contrariamente tenemos el flujo turbulento. El flujo turbulento es todo lo contrario. Si nosotros echamos aquí un colorante, en un flujo turbulento, el movimiento se da de manera aleatoria sin seguir ninguna trayectoria establecida. Entonces, si yo echo un colorante en fracción de segundos, el colorante que yo echo aquí hace seguidamente esto, y en fracción de segundos ya acá no vemos la diferencia del colorante que echamos, ya está totalmente mezclado. Entonces, en este caso se dice que el flujo es turbulento, se da en trayectorias aleatorias totalmente erráticas, y al final se produce una mezcla completa en la cual ya yo no puedo distinguir el colorante o el trazador que ingresé inicialmente. ¿Alguna pregunta? Profe, eso dependería del colorante que le echen. O sea, si el colorante se mezclaría o no. No. Bueno, puede que sí, porque en teoría el colorante tiene que ser un colorante miscible, porque si por ejemplo echamos un aceite, el aceite por su densidad tiende a separarse, no se va a mezclar, ¿verdad? Sí. Pero su principal función es la velocidad. Para que se dé flujo laminar, las velocidades son pequeñas, ¿sí? Y para que se dé flujo turbulento, las velocidades son más grandes. Tenemos una velocidad pequeña, y aquí, con relación a la otra, tenemos que esta velocidad es mucho mayor. Preguntas. ¿Dónde se da el flujo laminar? Generalmente en la naturaleza. Lo podemos tener la manera como se alimentan los árboles. No sé si ustedes han visto que los árboles, ¿qué tienen en sus raíces? El árbol tiene las raíces, ¿sí? Si este fuera el árbol, él va a tener
digamos que este es un árbol, sus raíces son una serie de pequeños tubitos. Usted lo mira y va a encontrar que tiene unos tubitos, ¿sí? Una serie de tubos pequeñitos llamados capilares, y por aquí se da la subida de los alimentos al árbol, y generalmente aquí tenemos movimientos laminares. Lo mismo se da en el ser humano, tenemos las venas y las arterias, ¿verdad? En las arterias el flujo es turbulento y en los vasitos sanguíneos son laminar. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Vamos a tener que cambiar la metodología de trabajo, de que sean exposiciones de cada estudiante, para que haya mayor interacción. Bueno, tenemos aquí entonces, vamos a seguir con nuestra clasificación. Otra de las clasificaciones es cuando el fluido es incompresible. El fluido, se dice que el fluido es incompresible si los cambios de densidad de un punto a otro son despreciables. Entonces se dice que algo es compresible cuando uno lo somete a presión. Yo tengo un émbolo aquí y someto a presión un volumen, y este volumen, por efecto de esta fuerza de compresión, disminuye. Entonces tenemos que este fluido es un fluido incompresible. Cuando los cambios de densidad de un punto a otro son despreciables, cuando esto tiende a cero, ¿sí? Cuando es despreciable los cambios de densidad, se dan porque no hay cambio de volumen. Cuando hay cambio de volumen, cambia la densidad, porque tenemos la misma materia en un menor volumen, o viceversa. Si tenemos más volumen, tenemos la misma materia, entonces la densidad cambia. Entonces el fluido es incompresible si los cambios de densidad de un punto a otro son despreciables. Yo tengo una masa fluida y encuentro que la densidad en este punto y en este son similares. Entonces se dice que el fluido es incompresible. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, también podemos decir que los fluidos son compresibles. Entonces es la negación de la anterior, cuando los cambios de densidad de un punto a otro son considerables. Entonces en ese caso tenemos que, por ejemplo, el aire es muy compresible. Su densidad puede cambiar de un punto a otro dependiendo de las condiciones de confinamiento que tenga. Entonces tenemos que los flujos entonces pueden ser compresibles e incompresibles. Tenemos otra categorización, en este caso de compresibilidad. Es lo que le estaba mostrando. Si yo tengo aquí un volumen, y ese volumen, como cuando pasa con el aire, si yo tengo esto lleno de aire, el aire es un material compresible, ¿sí? Si lo tengo lleno de aire y lo someto a un esfuerzo de compresión, si yo tuviera aquí un émbolo y esto fuera aire y yo lo presiono con una fuerza F, este volumen lo más probable es que se va a disminuir y vamos a tener aquí una variación de volumen y por lo tanto una variación de la densidad. Posiblemente si tenemos agua, si esto fuera aire, pero si esto fuera agua y hacemos el mismo ejercicio, como el agua tiene menos compresibilidad
que el aire, posiblemente cuando yo lo someta a este esfuerzo, necesitaría mucha mayor fuerza para llegar a este volumen determinado. Por lo tanto, lo más probable es que cuando yo someta esto a presión, el cambio de volumen sea tan pequeño y entonces este material o esta sustancia que es agua, en este caso, sería incompresible. Se puede considerar como incompresible, aunque todos los materiales tienen un grado de compresibilidad. Bueno, como seguimiento, les voy a dejar averiguar cuál es la expresión matemática para representar un flujo rotacional. Entonces, los flujos rotacionales son aquellos que se mueven en forma de torbellino. Cuando se da un huracán, los huracanes tienen un movimiento rotacional muy fuerte. Entonces presentan forma de torbellinos. Esto es lo que podemos decir de un flujo rotacional, y el flujo irrotacional es aquel que no presenta rotación. No sé si ustedes han visto cómo son los ríos cuando llegan a una llanura aluvial. Nosotros tenemos el corte de alguna parte de nuestro territorio y vamos a encontrar, por ejemplo, un valle dentro de dos cordilleras, por ejemplo. Aquí tenemos este valle. Lo más probable, pues es posible que esto tenga un material fino. Y si yo aquí tengo un río, que va por este valle aluvial, lo más probable es que este río tenga un comportamiento sinuoso. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿me puedes repetir cuál es el seguimiento? La ecuación del flujo rotacional. Expresada matemáticamente. La expresión matemática del flujo rotacional. Si ustedes observan los ríos que se mueven sobre llanuras aluviales, encontrarán que ellos tienden a hacer curvas sinusoidales. Esas curvas, ¿sí? Cuando estos ríos hacen esta serie de curvas sinusoidales en la llanura aluvial, ¿sí?, formando senos, entonces decimos que estos ríos son sinuosos. Si yo lo colocara, si este río lo hiciera sobre esta llanura aluvial y yo lo hiciera, y yo lo vengo y lo construyo, lo construiría, por ejemplo, si lo construyo recto, al final él va a terminar buscando estas curvas. Y eso se da a que existe en la naturaleza una fuerza de rotación, ¿sí? Una fuerza que la denominamos la fuerza de Coriolis, entonces sobre todos los cuerpos. A ver, ¿alguien sabe qué es la fuerza de Coriolis? ¿A qué está asociada? Está asociada a la rotación de la Tierra. Cuando ustedes abren en la casa, tienen el lavamanos, ¿sí? Se tiene el lavamanos, lo llena de agua, ¿sí?, hasta un determinado nivel, lo llena de agua y luego le quita el tapón que tiene en el fondo. ¿Qué hace el agua cuando se empieza a vaciar? ¿Cómo se mueve? Se mueve así. Forma de torbellino. Se mueve en forma de torbellino, ¿verdad? Si generalmente hace esto, ¿sí?, y sale por el tubo, pero el movimiento viene siendo algo así. ¿Sí? ¿Está claro? Aún si usted tuviera el simétrico, totalmente la figura,
de salida totalmente simétrica, ella va a tratar de hacer un torbellino o una rotación. Y eso se asocia a las fuerzas de Coriolis, que conceptualmente es lo siguiente. Voy a tratar de hacer aquí. Si yo tengo, por ejemplo, el globo terráqueo, este es el ecuador y este es un paralelo, ¿sí? Y aquí tengo otro paralelo. Como la Tierra está en rotación, rotaría por un eje vertical, que no es tan vertical porque ustedes saben que la Tierra tiene una declinación. Pero suponiendo que esto sea así y que aquí existe un movimiento de rotación, que es la rotación de la Tierra, si yo tengo una masa de fluido en cualquier punto, si yo tengo una masa de fluido aquí, en este paralelo, él se va a estar moviendo con este radio, ¿sí? Con este radio. Pero si lo tengo en el ecuador, ¿sí? Se va a mover con este radio. ¿Cuál de los dos radios es mayor? ¿El que está en el ecuador o el que está aquí en el meridiano? El Ecuador, profesor. En el Ecuador, profe. El ecuador, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando nosotros tenemos una fuerza centrífuga, ¿verdad? La velocidad tangencial a que va a ser igual. Aquí va a haber una velocidad, ¿sí? Esta velocidad es igual a ¿quién? A la velocidad angular por el radio, ¿verdad? Entre más grande sea el radio, mayor va a ser la velocidad. Esta va a ser más pequeña, porque el radio es más pequeño, lo mismo que aquí. Vamos a tener una velocidad tangencial más pequeña. Si yo tengo una masa de fluido, es la masa de fluido, y en este punto tengo una fuerza aplicada, y acá tengo otra fuerza aplicada. ¿Qué le va a pasar a ese cuerpo cuando yo le someta esas dos fuerzas? Como si usted va en el carro y frena las llantas de un lado. ¿Qué le pasa? ¿Aló? Oh, pero se puede repetir. O sea, usted va en un carro, ¿sí? A determinada velocidad y frena las llantas de un solo lado, ¿sí? ¿Qué le pasa al vehículo? Se volcaría. ¿Se volca o rueda sobre su mismo eje? O lo primero que trataría es de hacer un giro, ¿verdad? Exacto, él giraría sobre la llanta que frena. Exacto, él haría así, ¿cierto? Esto es lo que estaríamos haciendo aquí. O sea, si estas velocidades son más pequeñas que esta, va a haber un giro, ¿verdad? Entonces en el hemisferio norte tiene un sentido y en el hemisferio sur tiene sentido contrario. Entonces ya esta fuerza a nivel universal es lo que se denomina la fuerza de Coriolis. Una fuerza que se da por la fuerza centrífuga que se da en cada partícula de una masa de fluido, que son diferenciales. Entonces, por efecto de las diferencias de velocidades se da una rotación. ¿Alguna pregunta? Profe, eso quiere decir que si yo tengo un grifo más abajo de la línea del Ecuador y lo dejo que, o sea, lo hago llenar y después lo hago que salga el agua, entonces va a girar de forma contraria como giraría aquí en o Cartagena. estoy mal. Sí, así comprendo es. ya. ¿Sí? Era exacto. O sea, en este caso no les puedo garantizar que este es el sentido y este es el de abajo, pero pueden ser a lo contrario, pero son contrarios. O sea, en el uno gira Sí, son contrarios. Yo vi un video que lo explicaban exacto. En la línea del Ecuador lo explicaron, pero yo estaba un poquito incrédulo, la verdad.
es por esto, ¿sí? Por la velocidad de rotación. Y eso es lo que usted mira todos los ríos en las llanuras aluviales y usted ve que los ríos no son rectos. Los ríos tratan de hacer esto que se llama, son meandros, meandrosos, sinuosos, precisamente, y cuando nosotros hacemos un río recto, un canal recto, siempre vamos a tener el problema de que el canal tiende a ser curvo. ¿Sí? Si nosotros, ustedes han visto el problema que se ha presentado en el campestre, donde hay una curva pequeña, de un canalito que ha erosionado toda la orilla de la vía. Precisamente se generan unas fuerzas, unos torbellinos en las curvas que producen erosión, porque realmente el movimiento en un cauce natural, nosotros lo simplificamos como un flujo lineal, pero él funciona así, como un helicoide. O sea, realmente si yo tengo un canal natural, por ejemplo, voy a hacerlo aquí, ¿verdad? Entonces, en los canales naturales nunca son simétricos. Si yo tengo una curva así, por ejemplo, y hago un corte aquí, esta parte va a ser menos profunda y esta va a ser más profunda. Entonces el canal generalmente es así y del otro lado es así. Entonces, ya. Y el movimiento del fluido no es como uno pensaría, sino que es un helicoide. Está formando, ¿sí? Aquí haría algo así. O sea, no es una trayectoria recta. Pero nosotros en nuestros modelos ideales para trabajar, para resolver los problemas, generalmente los consideramos como si fuera un flujo lineal. ¿Está claro? ¿Preguntas? No, profe, todo claro. No, profe, no. Ok. Bueno, vamos ahora a ver otro concepto, que es el concepto de líneas de corriente. La línea de corriente es un concepto teórico. Y la línea de corriente es un concepto teórico, es un ideal y se define como toda línea trazada en el interior de un flujo, de manera que la tangente en cada uno de estos puntos proporcione la dirección del vector velocidad. Las líneas que unen las posiciones continuas de una partícula con respecto al tiempo se llama trayectoria. Entonces aquí vamos a tener dos conceptos. Uno que es la línea de corriente. Entonces yo tengo varios puntos. Tengo aquí un punto 1, un punto 2, un punto 3, un punto 4. En cada uno de esos existe una velocidad que es tangente, ¿sí? Una velocidad aquí, 2. Entonces, aquella línea que es tangente a los vectores velocidad es lo que se denomina la línea de corriente. Si yo uno todos estos puntos tangente, me da la línea de corriente, que es diferente a la trayectoria de la partícula. La trayectoria de la partícula me dice las posiciones sucesivas del punto a través del tiempo. Este es el punto 1 que en un intervalo de tiempo t1 está en esta posición. Posteriormente ese mismo punto 1 en un intervalo, en un tiempo t2 está en esta y así sucesivamente. Entonces tenemos que la trayectoria es la línea que define las posiciones sucesivas de la partícula a través del tiempo. ¿Está claro? Podemos entonces plantear una ecuación diferencial de la línea de corriente, partiendo que la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo. Y aquí podemos decir entonces que un diferencial de espacio es igual a la velocidad por un diferencial de tiempo. Esto lo podemos expresar en cada uno de los ejes, en el eje Y, en el eje X y en el eje Z. Podemos decir que la velocidad en X es un diferencial de X por unidad de tiempo. Lo mismo podemos decir de la velocidad en la dirección Y
en la dirección Z. Para tratar de establecer una ecuación diferencial necesitamos tener varias condiciones para poder describir la ecuación que me representa el movimiento o que me representa la línea de corriente. En términos generales podemos decir que dt es igual a dx sobre la velocidad en x dada en un punto x, y, z. Igualmente para el eje de la y, aquí tendríamos de y versus y, y también en el eje de la z. Ya para encontrar las ecuaciones, entonces necesitaríamos una relación funcional de las velocidades en función de x, y y z. ¿Preguntas? No hay preguntas. Vamos con otro concepto, que es el concepto de tubo de flujo. ¿Qué es el tubo de flujo? Entonces, un tubo de flujo es el formado por las líneas de corriente que pasan por cada uno de los puntos de una curva cerrada. En este caso tenemos esta curva cerrada, ¿sí? Tenemos esta curva cerrada y estas son líneas de corriente. Entonces, el volumen interno es lo que le llamamos el tubo de corriente. Estos son conceptos meramente teóricos, ¿sí? Son conceptos teóricos. O sea, el tubo de flujo es el formado por las líneas de corriente que pasan por cada uno de los puntos de una curva cerrada. Cuando eso es una superficie, una curva abierta, como en este caso, tenemos una curva abierta, entonces recibe otro nombre que es el de superficie de corriente o superficie de flujo. Tenemos aquí superficie de flujo o superficie de corriente. Otro concepto es el de la vena fluida. ¿Qué es la vena fluida? La vena fluida es el volumen que se encuentra encerrado en un tubo de flujo. El volumen que se encuentra encerrado en un tubo de flujo. Este volumen es lo que se denomina vena fluida. Tenemos un concepto que utilizamos bastante, que es el del hilo de corriente. El hilo de corriente es el elemento diferencial de flujo. Es un elemento pequeñito, es el de X, el de Y, ¿sí? Esto es un elemento diferencial de longitud L. De L es un elemento diferencial de un tubo de corriente. Es un tubo, sí, es el de X. Cuando nosotros hacemos las derivadas, hacemos de X, de Y y de Z. Aquí el elemento diferencial es el hilo de corriente, que tiene un área de A y una dimensión de L, un largo de L. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno. Vamos a mirar ahora el concepto de gasto o caudal. Esto es un concepto que se utiliza mucho, que utilizamos en muchas partes a nivel profesional. Vamos a mirar qué es el gasto o caudal. Para eso vamos a tomar un plano. Este plano, ¿sí? En un espacio de X, Y, Z, donde tenemos una dirección normal al plano, que la vamos a llamar N, está en el espacio. Y dentro de esto vamos a tomar, dentro de esta superficie, vamos a tomar un elemento diferencial. El elemento diferencial va a tener una componente de velocidad en el eje de la Y, una componente de velocidad en el eje de la Z, y le vamos a colocar una velocidad normal a la superficie. Entonces, el caudal es la cantidad de flujo
que pasa perpendicular a esta sección transversal. La cantidad de flujo que pasa por esta sección transversal es lo que denominamos caudal o gasto. Entonces tenemos que un diferencial de caudal es igual a un delta de volumen por unidad de tiempo. Delta de volumen por unidad de tiempo que pasa perpendicular a una sección transversal en cualquier sector. Entonces, el de caudal, ¿sí? De caudal, si tomamos un hilo de corriente como análisis, tomamos este hilo de corriente va a tener un área diferencial de A, que es toda esta, y tiene una velocidad normal. Entonces la velocidad va a ser igual a dl sobre delta t. O sea, dl, o sea, sobre este espacio, sobre delta t, me da la velocidad normal. Y el caudal, por lo tanto, va a ser igual al área, un diferencial de área, ¿sí? Multiplicado por L, me da el volumen. O sea, dl, aquí, en este caso, no hay, el flujo es incompresible, o sea que el flujo no reduce su volumen, no hay almacenamiento dentro del flujo, dentro del elemento análisis, sino que todo lo que entra por un lado sale por el otro lado en igualdad de condiciones. O sea que no hay compresibilidad ni expansión para que se pueda almacenar o salir más agua del elemento de control que estaría dado por este hilo de corriente. Entonces en este caso B es igual a L sobre delta T, la velocidad normal. Y podemos entonces decir que un diferencial de caudal es igual a la velocidad normal, que es dl sobre delta t. Por lo tanto, entonces tenemos que el caudal es igual a la velocidad normal por el área. La velocidad normal por el área. El hilo de corriente hace parte de un elemento más grande que puede ser un tubo físico o un tubo de corriente. Entonces, un tubo de corriente está formado por infinitos hilos de corriente. Tenemos infinitos hilos de corriente. Por lo tanto, entonces, si nosotros queremos encontrar el caudal total que pasa por una sección transversal, esto es como si fuera un tubo, ¿sí? Estos son los tubitos de corriente. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces, el caudal total, ¿qué va a ser? O sea, yo tengo aquí un de área, ¿sí? La velocidad normal por dA. Por lo tanto, entonces el caudal va a ser igual a la integral de B sub n por dA. O sea, la integral del área sobre toda esta área. Yo tengo aquí el de caudal, que es la velocidad por el área, pero el caudal total es la integral del área por B sub n por dA. ¿Qué pasa cuando el flujo es uniforme? Cuando el flujo es uniforme, significa que la variación de la velocidad con el espacio es, si el flujo no es uniforme, esto es diferente de cero, pero si el flujo es uniforme, la variación de la velocidad con respecto al espacio es igual a cero. Eso significa que en todos estos puntos que yo tengo aquí en la sección transversal, la velocidad va a ser la misma. ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Ok. Bien, entonces, cuando hacemos la integral, si el flujo es uniforme, entonces significa que B sub n es igual a un valor constante, ¿verdad? Entonces podemos sacar esto de la integral y podemos decir que el caudal es igual a una constante por la integral de dA. Y la integral de dA es A.
la integral de dA es A, y esta constante es la velocidad media, la velocidad normal. ¿Está claro? Si yo tengo esta sección de un tubo, ¿sí? De un tubo, la velocidad siempre va a ser mayor en el centro y en las paredes va a ser menor. Entonces, generalmente nosotros trabajamos con la velocidad media, que en este caso la velocidad media sería aproximadamente un valor entre los máximos y los mínimos, y aquí tenemos la velocidad media. Entonces, generalmente trabajamos con la velocidad media y podemos entonces concluir que el caudal en cada sección transversal es igual a la velocidad media por el área de la sección transversal. ¿Está entendido esto o no está entendido? Fíjense que yo les decía ahorita, en un tubo, físico real, ¿sí? El movimiento es de manera helicoidal. O sea, tenemos aquí un movimiento, ¿sí? O sea, tenemos un movimiento en las 3 dimensiones. Pero nosotros, para nuestro análisis, lo estamos... Ahora, si hacemos una gráfica, considerando que el flujo solamente es en la dirección de la tubería, tendríamos que en el centro la velocidad es máxima y en las orillas la velocidad es más pequeña porque hay fricción. Y si hiciéramos un gráfico aquí de cómo es la velocidad, tendríamos algo así. Entonces, tenemos que en el centro hay más velocidad, pero en las orillas hay menos. Y finalmente, hemos dicho que vamos a trabajar con la media, o sea, la velocidad media. Entonces, trabajamos aquí el caudal como la velocidad media multiplicada por el área de la sección transversal. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, Ahora, todo claro. nosotros para poder hacer esta integral, esta que se puede hacer, ¿qué necesitamos? Necesitaríamos tener la sección transversal del tubo y tener una función para la velocidad en cualquier punto de la sección transversal. En ese caso, nosotros podemos hacer la integral y obtener el valor, ¿verdad? El valor medio de la velocidad. Generalmente lo que nosotros hacemos en la vida práctica, hacemos lo contrario. Medimos el caudal y tenemos el área y calculamos la velocidad media como el caudal por el área. Entonces tienen que tener claro qué significan todas estas cosas, ¿sí? Estos no son velocidades instantáneas, velocidades en un punto. Nosotros generalmente en ingeniería trabajamos con velocidades medias, ¿sí? Para que tengamos claro que es un modelo, una simplificación de la realidad. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, entonces vamos avanzando con los conceptos y vamos ahora entonces a hablar de la ecuación de continuidad o la ecuación de conservación de la masa, ¿sí? Una ecuación más que de continuidad, es de conservación de la masa. Para eso vamos a analizar un elemento, vamos a hacerlo con un hilo de corriente o lo hacemos con un elemento reticular, ¿sí? Un elemento reticular que tiene dimensiones de X, de Y y de Z. Aquí tenemos de X, de Y y de Z. Un elemento reticular
Bueno. Bien, entonces este sería un caso en el cual, por ejemplo, nosotros tenemos que en este elemento entraría una masa de fluido por aquí, saldría por aquí, entraría en esta cara, ¿sí? Sale por la otra cara, entra en la parte de arriba, sale por la parte de abajo, etcétera. O tenemos el análisis para un hilo de corriente, ya este sería de manera tridimensional, y aquí tenemos un análisis lineal. Significa entonces que tenemos un hilo de corriente que tiene un área diferencial de A, tiene una velocidad V1, aquí tenemos un área de A1, de A2, tenemos una velocidad en 2 y una velocidad en 1. Si no hay compresibilidad, la misma cantidad de masa que entra en un intervalo de tiempo por la sección 1 debe ser igual a la misma que sale por la sección 2. Por lo tanto, la densidad por la velocidad por el área en la sección 1 deben ser igual a la densidad, la velocidad por el área 2 en la sección 2. Considerando que el peso específico es igual a la densidad por gravedad y que el flujo es compresible, entonces podemos decir que el peso específico 1 por la velocidad 1 por el área 1 es igual al peso específico 2 por la velocidad 2 por el área 2. Pero si el fluido es compresible, es incompresible. Esto aquí es incompresible, ¿sí? Si el fluido es incompresible, entonces significa que los pesos específicos en ambas secciones son iguales. Y por lo tanto, la velocidad en 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2, y esto es válido cuando el flujo es incompresible. ¿Alguna pregunta? Bueno, dentro de las hipótesis para estas expresiones es que no entra ni sale, aquí dice no sale, ni sale fluido lateralmente porque la velocidad es tangencial al hilo de corriente. O sea, la velocidad aquí es tangencial al hilo de corriente y dice que no entra ni sale fluido. ¿Preguntas? El régimen es permanente, o sea, las propiedades no van a cambiar con respecto al tiempo. No se crea ni se destruye masa. La masa que entra en el tubo infinitesimal es igual a la masa que sale. Aquí no hay compresibilidad. Si hubiera compresibilidad, en un instante de tiempo puede que entre más masa y salga menos o viceversa. En la práctica trabajamos con, si esto es un tubo que tiene dos secciones diferentes, por ejemplo, tiene un área 1 y un área 2, trabajamos con la velocidad media en el área 1 y con la velocidad media en el área 2 y la ecuación de continuidad o de conservación de la masa para este caso específico de flujo permanente incompresible, la velocidad media en 1 por el área 1 debe ser igual a la velocidad media en 2 por el área 2. Ustedes sí han analizado qué pasa cuando usted tiene una manguera y le pone el dedo a la manguera en la salida. A ver, ¿quién me dice qué pasa? La velocidad es mayor, profe, porque se reduce el área. Exactamente. Pero ¿cuál es la interpretación que muchas personas dan del común? O sea, las personas que de pronto no Creen que así conocen, sale más agua, profe. que sale más, ¿verdad? Y que sale con mayor presión. Pero realmente no hay mayor presión, lo que hay es mayor velocidad.
porque el área es más pequeña. Entonces se aumenta la velocidad. Ahí después vamos a ver que intervienen otros factores, como por ejemplo las pérdidas. También hay unas pérdidas por fricción que hacen que posiblemente el caudal va a ser un poco menor, porque yo reduzco área, aumenta la velocidad, pero también hay unas pérdidas de energía y entonces el caudal es un poquito menos. Pero en teoría el caudal debe ser igual. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Ok. También podemos hacer lo mismo para un elemento reticular, ya aquí expresado un poco más matemático, ¿sí? Podemos entonces también tener la expresión de la ecuación de conservación de la masa para un elemento reticular. Entonces tenemos, por ejemplo, que en una cara tenemos la velocidad en la dirección de X, del eje X, el eje Y y el eje Z. Aquí tenemos la velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Z, ¿sí? Y la velocidad en el eje Y. Entonces tenemos en esta cara, esta es la cara de la dirección perpendicular a la velocidad en la dirección X, pero esta cara tiene dimensiones de Z, delta Z, delta Y. Esta cara perpendicular a la velocidad en Y, el área está dada por delta X, delta Z, y la de arriba, la velocidad en Z, tendríamos que sería delta X por delta Y por B sub Z. Entonces, si multiplicamos la velocidad por el área, me da la cantidad de masa que entra por una de las caras. Por ejemplo, en este caso, aquí tendríamos que, este es el volumen, ¿sí? Para un elemento reticular, el volumen delta X, delta Y por la derivada de la densidad, por la variación de la densidad, va a ser igual a delta Z, delta Y, la densidad por la velocidad en X, ¿sí? Sería el que entra en esta cara, menos lo que sale en la otra cara, que es la velocidad en X más delta de X, ¿sí? Más lo que entra en la cara Y, menos lo que sale en la cara Y, más lo que entra en la cara Z y sale en la cara Z. Simplificando, podemos aquí decir entonces que la variación de la densidad con respecto al tiempo va a ser igual a la densidad por delta Z delta Y por la velocidad X menos la velocidad en X más delta de X más delta X por delta Z por B sub Y menos B sub Y más delta Y más delta X por delta Y B sub Z menos B la velocidad en Z más delta Z. Si todo esto lo dividimos entre el volumen del elemento, que el volumen está dado por delta X, delta Z y delta Y, producto de los tres, entonces nos queda que la variación de la densidad con respecto al tiempo es igual a la densidad por la variación, aquí tenemos la variación de la velocidad en X, la variación de la velocidad en Y y la variación de la velocidad en Z. Aquí tenemos que esto es un delta dB en X, delta dB en y delta dB en Z. Es decir, la densidad es constante, la podemos incluir y nos da la ecuación del cambio de densidad, ¿sí? En función para un elemento reticular, que es la derivada parcial con respecto a X de la densidad por la velocidad en X más la derivada parcial de Y por la densidad B sub Y más la derivada parcial de la densidad en Z por delta Z. Este sería la conservación de la masa para
un elemento reticular. ¿Alguna pregunta? Nosotros generalmente utilizamos la expresión que les monté antes, ¿sí? Una expresión más práctica. Sin embargo, cuando trabajamos a nivel de modelos matemáticos, se utilizan mucho los elementos reticulares cuando trabajamos con elementos finitos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe. Bueno, este es lo que les tenía para el día de hoy. Si alguien tiene algo diferente, una pregunta específica. Profe, usted no va a compartir estas diapositivas, ¿cierto? Sí, yo les comparto Listo, perfecto. yo les comparto la grabación y las gráficas si las quieren también. Las envío, no hay problema. Profe, la grabación. Sí, profe, claro. Sería Sería chévere. YouTube, Sí, la última clase sí no la grabé, pero no la voy a montar porque ahí no hubo sino fue la del parcial. Oye. Profe, yo tengo otra pregunta. Nosotros habíamos quedado que de pronto podíamos llegar un taller en grupo, ¿no? No sé si usted se acuerda. Sí, claro. Entonces, se le Yo puede les enviar puse hoy, varios ¿cierto? ejercicios, claro. Sí, Mándenmelos claro. para el corte. Acuérdense que tengo 3 componentes a evaluar. El individual y el que hacen en grupo. ¿Sí? El trabajo se lo enviamos al mismo correo. Todo al mismo correo. Y con el Listo, profe, mismo, muchas o gracias. sea, no me envíen 2 correos porque me enreda. Siempre el mismo. Sí, listo, Traten de profe. usar el correo que hayan usado durante todo el curso porque me mandan en otro correo y entonces no los identifico plenamente. O sea, Profe, por una grupo, pregunta. O sea, si me van a mandar un profe, grupo, me lo manda uno y le ponen uno los solo. Sí, sí. pero lo marcan que yo los puedo identificar. Si van a mandar el trabajo, márquenlo, porque a veces yo bajo los archivos y si no están marcados, no sé de quiénes son. Entonces me cuesta mucho más trabajo Listo. adivinar Sí, de listo, quién profe, son. perfecto. ¿Sí? Profe, en mi caso Bueno, yo dije trabajo solo, no hay ningún inconveniente. no hay problema. Bueno, listo, profe. Bueno, ¿alguien Profe, una llegó última pregunta. posterior? Sí, señor. Las calificaciones, como nosotros se lo mandamos por correo, ¿por dónde nos las pasa usted a nosotros? Igualmente, por Por correo, correo. por el Bueno. mismo. El correo del curso es para todo lo referente al curso. Si tienen algún tema personal, yo les dije desde el principio, me lo pueden enviar al correo personal, arrietapastrana@gmail.com preferiblemente. O me lo envían al correo me lo envían al correo institucional, a arrietap2@gmail.com. Perdón, @unicartagena.edu.co, pero es más rápido si me lo envían a mi correo personal, arrietapastrana@gmail.com. Para temas meramente personales, administrativos, dificultades que hayan tenido. ¿Está claro? Pero todo lo que es evaluación, calificaciones referentes al curso deben ir al correo del curso. Listo, profesor. ¿Alguien llegó que no esté en la lista? Yo, profesor, Valentina Balseiro. Yo, profe. Valentina Balseiro. ¿Quién más? Profe de Neide Zarza, 31. Snyder, te vi que no sabías el correo del curso. ¿Qué te pasa? Sí, profe, no, en el celular no puedo entrar al institucional. Entonces no sabía cuál era el correo del curso. Ahí estuve preguntando. Sí, porque ya a esta altura todos deben saberlo, ¿no? Sí, yo tengo el institucional, solo que no entraba, no podía entrar desde mi portátil. Y entrar al institucional era nada más desde el portátil. No puedo entrar desde el celular al institucional. Pero tengo mi institucional y todo. Listo. Tratemos de corregir para... Profe, disculpe. Sí, señora. ¿El plazo para el Señorita. taller es hasta hoy? ¿El de qué? El del taller. El plazo del taller es hasta hoy. O sea, lo ideal es que no pasen de este fin de semana para yo evaluarlos. ¿Sí? Listo, sí, señor.
para hacer el primer corte y poderlo evaluar y que todos entreguen, para que no quede esa disparidad que unos entregan y otros no. Entonces eso primero genera conflicto, ¿ya? Me genera a mí mayor desgaste. Y muchas veces cuando no se entregan a tiempo, hay cosas que yo no considero. Entonces cuando ya yo hago el corte y me lo entregan después, no quedan incluidos. Entonces voy a darles por lo menos el día de hoy y el de mañana, para yo en el fin de semana hacer la evaluación. ¿Está claro? Sí, señor. Listo, profe. Entonces los únicos pendientes que tenemos sería el seguimiento de hoy y pues el taller. Sí, los ejercicios que yo les envié. De acuerdo. Listo, profe. El seguimiento de hoy entraría para el segundo, ¿no? Estos son temas de segundo. Sí, el de hoy entra para el segundo. Así es. Bueno, muchas gracias. Feliz día para todos. Voy a Disculpe, dejarle. me pone la asistencia. ¿Quién es? Edwin Orozco, profesor. Edwin Orozco. Ok. Bueno, entonces voy a dejar la